Mientras las campanas repican en lo alto de los templos y el pueblo se sumerge en sus quehaceres, te relato las más insólitas y desconcertantes leyes que rigieron en la Edad Media. Que este relato sirva no solo de asombro, sino de reflexión sobre la justicia y el poder en los días del medioevo. Pues si bien las espadas forjaron reinos y la fe alimentó el alma, fueron las leyes, extrañas y crueles, las que marcaron el destino de los hombres y mujeres que caminaron bajo el yugo del medievo. También existían decretos que parecían salidos de la más profunda superstición o de la mente de un tirano caprichoso. Y esas leyes, aun en su sinrazón, fueron cumplidas con obediencia, temor y sangre. Cuando los animales eran culpables. Permíteme comenzar por uno de los espectáculos más extraños que la historia ha presenciado en su vida de crónica y polvo. En la ciudad de Falaise, en la noble tierra de Normandía, una cerda fue llevada a juicio por el atroz crimen de haber matado a un niño. Mas no fue un juicio simbólico, no, sino un proceso legal en toda regla. El animal, engalanado con ropas humanas, fue encadenado y llevado ante el tribunal. Un abogado le fue asignado. Los jueces deliberaron. Y finalmente, dictaron sentencia: morir en el acto. No se trataba de una simple ejecución, era una representación del poder de la ley sobre todo ser viviente. El animal fue vestido con ropajes humanos, como símbolo de que, en ese juicio, se la trataba como igual ante el código legal. La ejecución fue pública. No fue un caso aislado. En aquellos tiempos, se creía que las bestias, al compartir el mundo de los hombres, podían también incurrir en sus pecados. En Suiza, un gallo fue ejecutado por poner un huevo, considerado acto demoníaco. En otros rincones del reino, gatos fueron colgados por espionaje y caballos juzgados por rebeldía. ¿Era todo esto locura? Tal vez. Pero para quienes vivían en aquellos tiempos, era una forma de defenderse del caos. Al otorgar responsabilidad legal a los animales, los hombres buscaban mantener el orden, incluso en lo absurdo. Detrás de estas leyes absurdas se ocultaba un temor profundo, que el mal, disfrazado de inocencia animal, se infiltrase en el orden divino. La mujer y la ley del hombre. En los libros de ley, una mujer no era considerada igual ante el tribunal. Si una esposa osaba levantar la mano contra su marido, era considerada culpable no solo de agresión, sino de traición al orden natural y divino. Y si, por tragedia o defensa, lo mataba, el castigo era terrible: enterramiento en vida. Imaginaos, noble lector, a una mujer siendo conducida al campo, arrojada a un hoyo, mientras los clérigos rezaban y el pueblo contemplaba en silencio. Mientras tanto, si un marido asesinaba a su mujer, podía librarse con una simple penitencia, una multa, o, en casos nobles, con el perdón real. En muchos textos legales, la mujer era considerada una posesión. No se le permitía heredar propiedades en ciertos reinos, ni ser testigo en juicios. Sin embargo, había quienes desafiaban estas leyes. Mujeres que, en silencio, tejieron redes de resistencia, curanderas, maestras, escribas, muchas de las cuales fueron luego acusadas de brujería. Y sin embargo, muchas resistieron, lucharon y, a su manera, sembraron la semilla de una libertad que tardaría siglos en germinar. El color de la ropa, el color del castigo. Había en Florencia, Londres, París y otras ciudades, leyes suntuarias que dictaban qué color, material o forma de vestimenta podía usar cada ciudadano. O sí, no era solo una cuestión de moda, sino de control social. Los paños de seda, el color púrpura, los bordados dorados estaban reservados a la nobleza. Que un panadero usara una capa escarlata podía significar días en la cárcel. En Inglaterra, el rey Eduardo III prohibió que los sirvientes usaran pieles finas. En Castilla, las prostitutas debían vestir de amarillo, para no confundirse con las doncellas. En Flandes, se prohibía a los mercaderes el uso de anillos de más de 1 quilate. Y en Inglaterra, durante el reinado de Eduardo III, se ordenó que ningún sirviente usara ropa que costara más de 2 chelines. Estas leyes buscaban mantener el orden divino, donde cada cual tenía un lugar inamovible. La vestimenta no era una elección, era un reflejo del rango. Aquellos que se rebelaban contra esta estética eran vistos como insurrectos contra el tejido mismo de la sociedad. Era una sociedad donde no bastaba nacer humilde, debía parecerlo. Cada hilo, cada color, hablaba de su lugar en el mundo. La censura de los placeres. La Edad Media no solo castigaba los actos, sino también los gustos.
En algunas regiones, como la campiña inglesa o las aldeas suizas, comer ciertos alimentos en ciertos días era considerado pecado. La anguila, por ejemplo, se prohibía los domingos, pues se creía que provocaba lujuria. Y los quesos fermentados eran vistos con desconfianza por provocar alucinaciones del alma. El canto, el baile, incluso el río, eran sujetos de vigilancia. En algunas aldeas alemanas, bailar después del ocaso era delito. En Escocia, los gaiteros debían tener licencia eclesiástica para tocar en las bodas. En el fondo, no se trataba solo de moralidad. Era el poder intentando regular la alegría, porque el gozo desmedido, decían, llevaba al caos. El baile también fue perseguido. Se decía que al anochecer, los pasos de danza podían atraer a los duendes. En algunos pueblos alemanes, quien fuese sorprendido bailando tras la oración vespertina era llevado al calabozo. Cantar canciones obscenas, incluso en la intimidad, podía acarrear una confesión forzada ante el confesor. Cuando la muerte necesitaba permiso. Una ley que aún hoy causa escalofrío es aquella que dictaba que los siervos no podían morir sin permiso de su señor. En algunas zonas del Sacro Imperio, si un campesino moría sin haber notificado su inminente partida, su familia era multada. La vida del siervo no era suya. Su trabajo, su matrimonio, incluso su muerte, estaban sujetos a la voluntad del amo. Si el señor necesitaba al siervo para la cosecha, debía aguantar un poco más. Aunque su cuerpo clamara descanso. La idea de que ni siquiera el derecho a morir fuera libre era una prueba más del peso que cargaba el campesinado. Desde su nacimiento hasta su muerte, cada paso requería la bendición o el permiso del noble. Juicios por combate y animales del diablo. Cuando las palabras no bastaban, se recurría a la espada. En los juicios por combate, el acusado y el acusador se batían en duelo. El que venciera, era inocente. El derrotado, culpable. Dios, decían, decidiría la verdad. Los combates no siempre eran entre iguales. Se documentan casos de mujeres que debían enfrentarse a varones, ellas con una piedra dentro de un pañuelo, ellos con una mano atada. La desigualdad era evidente. Y muchas veces, la derrota significaba ejecución. Pero aún más absurdo era cuando la ley debía lidiar con lo invisible. Ratas, enjambres o hasta espíritus eran convocados simbólicamente a juicio. Se enviaban cartas con sellos oficiales exigiéndoles abandonar una casa o un campo. Si no lo hacían, eran maldecidos, excomulgados o incluso exorcizados por el obispo. Leyes divinas y justicia terrenal. El miedo al pecado y la herejía llevó a promulgaciones legales que rozaban lo irracional. Tener demasiados libros en casa era señal de sospecha. Poseer textos en lenguas extranjeras latín, griego, hebreo podía llevarte ante la Inquisición. En ciertas diócesis se ordenó exterminar a los gatos negros, considerados compañeros de brujas. Irónicamente, esta medida causó una explosión de ratas que ayudó a propagar la peste negra. El legislador creaba leyes y no comprendía. Escribía y promulgaba. Porque sabía que, muchas veces, la justicia en la Edad Media no servía a la verdad, sino al miedo. Y el miedo, cuando se convierte en ley, devora pueblos enteros. Así concluye este relato. Las leyes de este periodo de tiempo no siempre nacían del juicio ni de la razón. Algunas brotaban del miedo, otras del poder y muchas de la ignorancia. La Edad Media, aunque rica en fe, espada y arquitectura, fue también una era donde la justicia a menudo vestía ropaje de locura. Y si les ha interesado esta crónica del saber, les invito a descubrir más en nuestro recorrer por este periodo de tiempo. Acompáñanos en el siguiente video, donde exploramos los acontecimientos que no se cuentan sobre de la historia medieval. Hasta entonces, que la luz de la razón les guíe.